Hola, soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina. Estoy haciéndole esta serie de videos de enfermedades de mi colombodromo, sito en Santa Rosa La Pampa, Santa Rosa Toay. Tengo palomas de toda la vida y soy veterinario desde el año 1989 y desde 1989 me dedico a aves. Tengo un posgrado en alimentos de origen animal y como colombófilo soy campeón en mi sociedad de social, pichones y subcampeón de gran fondo. Les quería hablar un poco de viruela. La viruela es producida por un postvirus. Cada especie tiene su familia de virus. No todas las aves tienen el mismo virus, sino que varía según la especie. El de la paloma solamente, irónicamente, la comparte con las aves rapaces, es el mismo virus. Después la gallina tiene el suyo. Todos tienen distintas familias de postvirus de viruela. La incubación de esta enfermedad son 7 días. Normalmente la paloma en forma natural es imposible que le agarre viruela, si en forma natural solamente puede ser afectada por la viruela a través de que tenga la piel rota por algo, un picotazo, una raspadura o lo que normalmente se da y el vector que la lleva de una paloma a otra, que es el mosquito, que pica, rompe la piel y ahí sí entra el virus. Es decir que es determinante en esta enfermedad el mosquito. También puede haber algún otro hematófago, parásito externo hematófago que también lo transmita, pero 99% de los casos el factor determinante es el mosquito. Entonces está totalmente atada esta enfermedad a la aparición de las épocas que aparece mosquito. Dura aproximadamente 4 semanas. Generalmente la inmunidad dura, después que pasó la enfermedad, 8 meses y tarda la paloma en recuperarse 2 meses aproximadamente. ¿Cómo afecta esta enfermedad? Bueno, dijimos que el vector principal es el mosquito para que se desencadene la enfermedad. La enfermedad cursa con muy pocas muertes y se puede dar de 4 formas distintas. Una forma cutánea, que es la más común de todas, donde vemos tipo verruguitas que le sale a la paloma, cascaritas como picaduras. Una forma distérica, donde vemos como pus, como difteria, como placas en la boca, cuando abrimos la boca, en esófago, puede llegar a estar en tráquea o en la misma cavidad bucal, esas placas. Una forma cistisémica, que no vemos nada, pero está la enfermedad latente en el animal y ataca al hígado. Y una forma que es la menos común, que es tumoral, donde realmente salen verdaderos tumores, y estos tumores no se caen, no es como la cutánea que se cae y desaparece, no deja marcas ni nada, sino que estos generalmente hay que terminar operándolos porque si no, no se van. Esta enfermedad, la única forma de prevenirla es a través de la vacunación en palomas de más de 6 semanas. La cutánea, que es la más común, les voy a mostrar algunas fotos y después les voy a mostrar en palomas cómo se puede dar, de distintas maneras que se puede dar la cutánea. En algunos aparece mucho más virulenta según el estado del animal y de la cepa que esté actuando. Ataca lugares donde no hay plumas, alrededor del pico, alrededor del ojo, en el oído. Busca los lugares que no hay plumas. Y esto, para que se remedie la enfermedad, se necesita pasar como mínimo 4 semanas. Lo ideal es, una vez que aparecen los primeros casos, vacunar el resto, no vacunar las aves afectadas. Las aves afectadas no se vacunan, pero sí vacunar el resto de la población para cortar con el brote. Esta es la cutánea. Esta que les estoy mostrando es la tumoral. Se ven mucho más grandes los tumores y realmente son tumores. Le voy a mostrar ahora algunos casos en vivo de palomas con viruela.
Este es el inicio de la enfermedad en el ojo. Vemos como un picotazo. Esto va a ir evolucionando y ahora les voy a mostrar cómo va a ir evolucionando. Esta está más afectada ahí. Y podemos ver en el pico la distérica también. No sé si se ve. Epa. La forma distérica ahí en la punta del pico. Bueno, esto suele salir ahí en el resto de la boca. Esto no hay que sacarlo porque es muy sangrante. Sí se puede, si queremos ayudar para que evolucione más rápido, podemos poner un hisopo con yodo o con alcohol. Pasarle 5 veces al día para ayudar, pero si no evoluciona solo. No hay que sacarlo porque es muy sangrante y se puede morir. La única forma que se muera es haciéndola sangrar mucho o que salga esta distérica en la glotis y le tape la glotis y se mueran ahogadas las palomas. Son muy pocos casos las que mueren, pero bueno, se suelen morir. Lo que hay que tener en cuenta, muchos colombófilos, una vez detectados todos los pichones, vacunarlos a todos. La vacuna es buena, tiene una duración más o menos de 8 meses, un año. No, lo peor que se puede hacer es lo que hacen algunos colombófilos, que piden a alguno que le agarró viruela y echan una paloma con viruela para que se afecte todo el plantel. No es bueno eso. Las palomas, está bien que la resuelve sola a la enfermedad y que hay pocas muertes, pero le queda muy afectado el hígado. Ataca el hígado y quedan algunas portadoras sanas. Es decir, que al año siguiente, cuando aparezcan mosquitos, esa paloma no va a tener ningún síntoma, pero va a tener el virus en la sangre, y cuando pique esa paloma y pique otra paloma, de vuelta va a empezar el ciclo de la viruela, vamos a tener todos los años viruela. No es bueno eso, no hay que poner una paloma enferma para que enferme al resto, hay que vacunar, y hay que vacunar con virus paloma. No sirve el virus gallina. El virus gallina, una vacuna de viruela con virus gallina, la paloma no sirve, no se puede vacunar. Hay una inmunidad cruzada que sí se da, que algunos criaderos de ponedoras usan el virus paloma y sí le hace efecto, pero al revés no hay inmunidad cruzada de la gallina a la paloma. Hay que vacunar una vez al año, tener en cuenta que si bien no mata a las palomas, vamos a tener problemas hepáticos graves durante 2 meses. Va a tardar en recuperarse esa paloma. Cuando nos afecta un plantel que estamos en entrenamiento, no hay que volar la paloma mientras tenga la enfermedad, no hay que volarla y menos correrla. Por 2 causas no hay que correrla, porque va a contagiar a las otras en la canasta y porque va a venir muy mal la paloma porque está fiebrada, está cursando con un virus que le está afectando el hígado, la tiene mal, la tiene con fiebre muy probablemente, y lo único que podemos dar, un antibiótico como una oxitetraciclina u otro antibiótico general para la inmunodepresión que le va a producir esta enfermedad. No vengan bacterias malas, vendría a ser como coli, como Escherichia coli, como salmonella u otras, a colonizar y a aprovechar la inmunodepresión que tiene la paloma por esta enfermedad. Vacunar. Si nos agarra, vemos el primer caso que vemos, vacunar el resto de las palomas, no las que están afectadas, pero vacunarlas inmediatamente el resto de las palomas apenas vemos el primer caso. Si bien es una enfermedad benigna porque no nos produce gran cantidad de muertes, muy pocas muertes, ya le digo, son aquellas que se da en forma distérica y afecta a la glotis, y ahí sí se puede morir, pero no tenemos que tener esta enfermedad en el palomar. Acordarse que hay portadores sanos, que son el reservorio, y más que todo no volar las palomas cuando nos agarra viruela y menos correr las palomas cuando nos agarra viruela. Se puede hacer tópico cuando tenemos la distérica, se pueden dar juntas, las 4 juntas, se puede dar distérica sola, cutánea sola, se puede dar como tenía ese ejemplar que mostré recién, que tenía cutánea y distérica, se puede dar de distintas formas. Todas juntas, según cómo esté la paloma, según el estado de la paloma y según la familia de virus que esté actuando. La recomendación más grande es vacunar y usar vacunas virus paloma. Las otras no sirven. Y no meter una paloma enferma para que le enferme el resto del palomar, eso no se hace. Eso es antiguo, eso no se hace. Eso hay que evitarlo. Bueno, nada más, muchas gracias.